Bienvenidos, queridos oyentes, a la voz del yogi con José Antonio. Este episodio trata de algo inquietante, el miedo. El miedo. Vivimos en un tiempo curioso, por decirlo suave. La tierra se calienta, los corazones se enfrían y en el futuro se repite el triste pasado. Hoy en día la confianza es ya un reto. Este cinismo me parece ahora mismo extremadamente esperanzador y ojalá me equivoque. Si miro a mi alrededor, todo parece estar un poco en llamas. Crisis climática, pandemias, guerras, inflación, migraciones masivas. La economía global cambia de forma. Las materias primas empiezan a escasear y la inteligencia artificial amenaza con hacer prescindible a medio mercado laboral. En resumen, muchas de las cosas que durante décadas nos vendieron como estables y seguras se están deshaciendo delante de nosotros. Y bastante rápido. La sensación dominante es una: inseguridad. Y cuando la seguridad desaparece, aparece inevitablemente el miedo. Y, si somos honestos, debemos admitirlo, vivimos en una era dominada por el miedo. Y el miedo no es una emoción cualquiera, es una fuerza poderosa. Hay una frase que lo resume con inquietante precisión. Quien domina los miedos de las personas se convierte en el amo de sus almas. Y hoy en día los miedos se multiplican. Todos tememos la guerra, el colapso climático o el rumbo de la política global. Quienes están en plena vida adulta temen la precariedad económica, el aumento de los alquileres, la inflación, la presión fiscal. Otros temen el colapso del Estado, el desorden social o las tensiones migratorias. En fin, todos temen algo. La pregunta entonces es inevitable. ¿Qué le ocurre a una sociedad cuando el miedo se convierte en su emoción dominante? Quizás aquí debemos comprender algo fundamental. El miedo no es un error del sistema humano. Al contrario, durante cientos de miles de años fue uno de nuestros mayores aliados evolutivos. Nuestros antepasados vivían en un mundo lleno de amenazas reales, depredadores, hambre, enfermedades, tribus enemigas, etc. En ese entorno sobrevivían no solo los más fuertes, sino también los más atentos al peligro. El miedo era un sistema de alerta extraordinariamente eficaz. En fracciones de segundos, el corazón se acelera, los sentidos se agudizan, la mente se concentra, todo el organismo entra en un estado de acción. Ese mecanismo salvó innumerables vidas. Pero aquí aparece una paradoja de nuestro tiempo. Nuestro sistema biológico del miedo sigue siendo el mismo, pero el mundo en el que vivimos ha cambiado radicalmente. Durante la mayor parte de la historia humana, los peligros eran concretos y limitados en el tiempo y en el espacio. Sabíamos
quién era nuestro vecino, conocíamos nuestro territorio y las noticias del mundo exterior apenas llegaban. Hoy ocurre exactamente lo contrario. El mundo entero se ha instalado en nuestros bolsillos. Cada día recibimos en nuestros teléfonos una avalancha constante de crisis, catástrofes y conflictos. Los científicos estiman que una persona moderna absorbe en un solo día más información que un individuo de la Edad Media en toda su vida. Nuestro cerebro no fue diseñado para vivir bajo una alarma global permanente y, sin embargo, eso es exactamente lo que está ocurriendo. El resultado es un fenómeno nuevo en la historia humana, un estado crónico de alerta. No hay tigre frente a nosotros, pero nuestro cuerpo reacciona como si lo hubiera. La ciencia ha estudiado algo fascinante sobre el miedo, un experimento psicológico. Comparó tres situaciones. Primera situación, un susto anunciado. Segunda, un susto que nunca llega. Tercera situación, un susto cuya llegada es incierta. ¿Sabes cuál genera mayor tensión? No es el susto mismo, es la incertidumbre. Cuando sabemos que algo malo ocurrirá, el cuerpo se prepara. Pero cuando no sabemos si ocurrirá ni cuándo, el sistema nervioso entra en un estado de estrés aún mayor. Esto revela una diferencia esencial. El temor es una reacción a un peligro inmediato, pero el miedo, en cambio, nace en nuestra capacidad de imaginar el futuro. En nuestro cerebro, esta anticipación se produce en la corteza prefrontal, el lugar donde proyectamos escenarios posibles. Allí imaginamos amenazas, activamos la amígdala, nuestro centro de alarma, y liberamos hormonas del estrés, como por ejemplo el cortisol. Cuanto más pensamos en peligros futuros, más mantenemos el organismo en tensión. Y aquí aparece un problema político de enorme importancia. Una sociedad dominada por el miedo se vuelve fácilmente manipulable. Cuando estamos asustados, buscamos respuestas simples, banales, líderes fuertes, enemigos claros. Queremos orden inmediato, queremos seguridad, incluso si la realidad es infinitamente más compleja. El miedo nos hace vulnerables a los discursos simplificadores, a las promesas de salvación rápida, a las divisiones entre nosotros y ellos. La historia lo demuestra con una claridad inquietante. Pues sí, existen pastillas contra la ansiedad. Los medicamentos del grupo de las benzodiazepinas son especialmente eficaces. Sin medicamentos, la ansiedad solo desaparece cuando la corteza prefrontal indica que el peligro ha pasado. Una sustancia mensajera tranquilizante llamada GABA calma entonces las células nerviosas hiperactivas del centro del miedo. Las benzodiazepinas hacen que el sistema nervioso sea más receptivo al GABA, a esa sustancia mensajera tranquilizante.
refuerzan su efecto calmante. Así, los miedos desaparecen más fácil y rápidamente. Sin embargo, las benzodiazepinas tienen efectos secundarios y crean adicción. Hmm, La industria farmacéutica se frotará las manos. Sí, llega el momento en el que el organismo ya no puede vivir sin ellas. Por lo tanto, la pastilla contra el miedo no puede ser la solución. Es sorprendente lo que el miedo puede provocar en nosotros. Las investigaciones demuestran que el miedo puede influir en nuestras opiniones políticas, hasta el punto de empujarnos a los brazos de los populistas. Las neurociencias están comenzando a estudiar cómo el miedo influye incluso en nuestras convicciones políticas. Un campo emergente llamado neuropolítica investiga cómo reaccionan nuestros cerebros ante la incertidumbre social. Algunas investigaciones afirman algo inquietante. Cuando la sensación de amenaza aumenta, ciertas áreas cerebrales asociadas al miedo se activan con mayor intensidad. En esos estados, las personas tienden a preferir estructuras más rígidas, jerarquías más fuertes y órdenes más simples. En otras palabras, el miedo puede predisponer psicológicamente hacia modelos autoritarios. No significa que el cerebro determine nuestro destino político, ni mucho menos, pero sí revela que nuestra mente busca estabilidad cuando percibe caos. La democracia, sin embargo, exige algo mucho más difícil. Exige tolerar la incertidumbre. Exige convivir con personas distintas, escuchar opiniones opuestas, aceptar que la realidad rara vez es simple. Podríamos decir que la democracia requiere un cerebro entrenado para la complejidad. Hmm, Entonces me pregunto, ¿puede entrenarse nuestra mente para soportar mejor la incertidumbre? La respuesta, según las investigaciones, es sí. Estas indican que la tolerancia, la ambigüedad, la empatía y la capacidad de escuchar perspectivas diferentes pueden desarrollarse. No es solo una cuestión moral, es también un ejercicio cognitivo. Este consiste en escuchar sin reaccionar de inmediato, comprender sin necesidad de estar de acuerdo, aceptar que otras personas ven el mundo desde experiencias distintas. Estas prácticas fortalecen algo esencial, capacidad de convivir con lo incierto sin caer en el miedo paralizante. Porque quien puede soportar la ambigüedad debilita el poder del miedo en su mente. Y una sociedad capaz de hacer eso es mucho menos vulnerable a las derivas autoritarias. La historia nos advierte lo que ocurre cuando los vínculos sociales se rompen. Pues cuando las personas se sienten aisladas, abandonadas o invisibles, se vuelven más receptivas a ideologías totalitarias. No es solo una cuestión ideológica, es una dinámica profundamente psicológica. El aislamiento genera frialdad, fragilidad. La comunidad genera resistencia. Por eso, el verdadero antídoto contra el miedo no es la negación, ni tampoco el control absoluto.
Es algo mucho más antiguo y más humano, la acción colectiva. Así se podría entender a los demás sin estar de acuerdo, a través de los sentimientos del respeto. El primer paso es, sin duda, acercarse a los demás y escucharlos. Y de hecho existen herramientas que me ayudan a conectar con los demás, soportar las contradicciones y atender puentes con personas que piensan de forma diferente a mí. Como he dicho antes, un entrenamiento para el cerebro. Simplemente escuchar, empatizar y aceptar que las personas, basándose en sus experiencias personales, piensen de forma diferente y puedan pensar y sentir de forma diferente. Porque quien es capaz de soportar contradicciones, incertidumbres y ambigüedades aborda el miedo desde la raíz, es decir, directamente en el cerebro. No se puede enfatizar lo suficiente lo importante que es esto. La democracia no es simplemente un sistema político, es una forma de convivir sin miedo. Su promesa es sencilla y radical al mismo tiempo. Los seres humanos pueden enfrentarse juntos a los problemas del mundo. Cuando las personas cooperan, cuando dialogan, cuando se organizan para construir soluciones, ocurre algo extraordinario. El miedo pierde su dominio, porque el miedo prospera en la soledad, pero se debilita en la comunidad. Esto no significa negar la realidad de nuestras crisis. El mundo atraviesa transformaciones profundas y muchas de nuestras preocupaciones son legítimas. Un ambiente pre-totalitario, como el que se está extendiendo de nuevo hoy en día, ocurre cuando desaparece el contexto social. El abandono del individuo hace que las personas sean vulnerables a ideas totalitarias y autoritarias. Esa es la sutileza psicológica que descubrieron los nazis en su momento y que hoy vuelve a amenazar con extenderse. Cuidado. Cuando los lazos sociales se desvanecen, es posible manipular a las personas. Si las democracias no logran hacer comprender a la gente que realmente tienen soluciones o al menos enfoques que benefician a todos, entonces algo puede empezar a desmoronarse y las fuerzas autoritarias lo aprovecharán sin ninguna duda. Pero precisamente por eso debemos ser conscientes de algo crucial. Siempre habrá quienes intentan instrumentalizar nuestros miedos, dividir a las personas, ofrecer respuestas simplicistas, acusadoras a problemas complejos. Por eso, la verdadera tarea de nuestro tiempo no es eliminar el miedo, eso sería imposible, sino aprender a relacionarnos con él de una manera consciente, salir de nuestras burbujas de información, escuchar más allá de nuestras certezas, recuperar el diálogo, debatir sin acusar, sin imponer, imaginar juntos nuevas soluciones. Porque si dejamos que el miedo gobierne nuestras decisiones, otros gobernarán nuestras vidas. Pero si lo miramos con claridad, el miedo puede transformarse en algo distinto. Puede convertirse en una señal de alerta que nos invita a crecer, en una llamada a despertar, en un impulso para reconstruir vínculos humanos más fuertes. El miedo, acompañado
de conciencia y presencia puede transformarse en valentía. Y quizás esa sea una de las tareas espirituales más profundas de nuestro tiempo. No dejar que el miedo determine quiénes somos. Tenemos que salir de nuestra zona de confort, de nuestras burbujas informativas, como he dicho. Tenemos que volver a dialogar y quizá incluso esforzarnos más para desarrollar y realizar juntos nuevas visiones y soluciones, para que el miedo no se apodere de nosotros y mucho menos aquellos que lo alimentan. Así que sí, queridos oyentes, vivimos en tiempos inciertos. El miedo está en todas partes, en las noticias, en la política, en nuestras conversaciones y, por supuesto, en nuestros algoritmos. No te sorprenda. Pero quizá la verdadera pregunta no sea cómo eliminar el miedo. Tal vez la pregunta sea otra. ¿Quién se beneficia de que tengamos tanto miedo? Porque el miedo, curiosamente, siempre parece ser muy rentable. Vende titulares, gana elecciones y mantiene a la gente ocupada, preocupándose como para hacer demasiadas preguntas. Nuestro cerebro, ese pequeño órgano que evolucionó para huir de tigres, ahora intenta sobrevivir a Twitter, a los noticiarios 24 horas y a políticos que descubrieron hace tiempo que el miedo es una estrategia de marketing extraordinariamente eficaz, porque mientras las personas tengan miedo, siempre habrá alguien dispuesto a ofrecerles protección a cambio de algo pequeño, como su libertad. Pero bien, tampoco quiero dramatizar demasiado. Después de todo, la humanidad ha sobrevivido a imperios, religiones, ideologías, guerras mundiales y modas terribles, como los pantalones de campana o las gafas de Elton John. Probablemente también sobreviviremos a esta época, con un poco de suerte y mucho sentido de humor. Y antes de creer la próxima historia aterradora que aparezca en tu pantalla, haz algo radicalmente subversivo. Ya sé, te sonará peligroso, pero piensa con calma, escucha a los demás y de vez en cuando apaga tu móvil. Aunque admito que esta última propuesta probablemente sea la más radical de todas. Aunque seamos honestos, si mañana aparece un titular diciendo todo va a ir bien, probablemente nadie hará clic. Y eso dice bastante sobre nosotros. ¿Sabes? El miedo no es un obstáculo, sino un impulso para crecer. Si lo acompañas con amor y presencia, se transformará en valentía, claridad y fuerza interior. Recuerda, el futuro comienza ahora. Muchas gracias por tu atención. Próximamente nos oímos en un nuevo episodio de La Voz del Yogi. Namaste.